Buenos días, vamos a ver diseño de interfaz de usuario en Android con el subtema recursos alternativos. Una aplicación Android va a poder ser ejecutada en una gran variedad de dispositivos. El tamaño de pantalla, la resolución o el tipo de entradas puede variar mucho de un dispositivo a otro. Por otra parte, la aplicación debe estar preparada para diferentes modos de funcionamiento, como el modo automóvil o el modo de noche, y para poder ejecutarse en diferentes idiomas. Al momento de crear la interfaz de usuario se deben tener en cuenta todas estas circunstancias. Android proporciona una herramienta para resolver este problema, el uso de los recursos alternativos. Los recursos alternativos en Android utilizan una lista de sufijos para expresar recursos alternativos. Estos sufijos pueden hacer referencia a la orientación del dispositivo, al lenguaje, la región, la densidad de píxeles, la resolución, el método de entrada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si se desea traducir la aplicación al inglés, español, francés, chino, etc., siendo el primer idioma el usado por defecto, se crearían tres versiones del archivo strings XML y se guardarían los siguientes tres directorios: res values strings.xml para el idioma por default, que es recomendable que sea el inglés, no importa el idioma que hablemos en nuestro país; res values es strings xml para español y res values-fr strings xml para francés. ¿Por qué es recomendable que sea inglés el idioma? Porque si escribimos una aplicación que llega a tener éxito en China, en Tailandia, en Sudáfrica, es poco probable que la mayoría de la población hable francés o español, pero es muy probable que puedan entender inglés. Entonces es recomendable que siempre que utilicemos strings lo utilicemos escribiendo los nombres en inglés en strings, y ya para nuestra aplicación, por ejemplo en Latinoamérica, en España, utilizar res values-es para español. Aunque internamente el SDK de Android utiliza la estructura de directorios anterior, en Android Studio el explorador del proyecto muestra los recursos alternativos de la siguiente manera. Nosotros vemos nuestro árbol y vamos a tener el subdirectorio resources o res, un subdirectorio que es values, y dentro vamos a tener strings como strings XML, strings XML entre paréntesis español y strings XML entre paréntesis francés. A diferencia de como lo vimos en la gráfica anterior, voy a regresar. Aquí nosotros lo podemos ver, values-es diagonal strings XML, y en la siguiente gráfica es strings.xml entre paréntesis español. Una pequeña diferencia, pero hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, en la aplicación que habíamos hecho anteriormente de 1000 lugares, podemos nosotros hacer una traducción para tenerlo en dos idiomas, en inglés y en español. Para hacer esto debemos crear un segundo recurso strings XML. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primeramente es pulsar con el botón derecho en res values, seleccionar new values resource files e introducir strings.xml como el nombre del archivo. Movemos el cualificador local desde el marco de la izquierda a la derecha pulsando el botón mayor que, y en language seleccionamos en English. En specific region only dejamos el valor any region only y dejamos el valor any region y pulsamos OK. Es decir, nosotros vamos a pulsar el botón derecho sobre res values en nuestro navegador de proyecto, le damos new y nos va a generar, le vamos a solicitar que genere un value resource file e introducimos string como XML como archivo, es decir, nos va a dar esta pantalla, new resource files. Aquí la tenemos. En file name ponemos strings.xml. Luego nos vamos aquí a Available Qualifiers o calificadores disponibles y buscamos el cualificador local. Cuando lo encontremos le damos a este mayor que o a las dos flechitas y nos va a dar
el cualificador escogido. Una vez que nos dan los posibles calificadores, nos vamos a ir y seleccionamos entre los idiomas del inglés. ¿Qué región? Specific Region Only, y vamos a ponerle Any Region. Una vez que estén estos seleccionados, le vamos a dar OK. Se puede observar cómo además del idioma también permite seleccionar la región. De esta forma se puede diferenciar entre inglés americano, británico, australiano. Lo mejor es hacerlo genérico, a menos que deseemos hacer específicamente una aplicación para Inglaterra, para Australia o para Estados Unidos. Bueno, ya tenemos nosotros dos archivos strings, un strings.xml y un strings.xml.en. Estos dos que tenemos vamos a utilizarlos. Abrimos el que habíamos generado anteriormente en español y copiamos su contenido aquí para copiar todas las variables. Ahora vamos a traducir los textos en inglés, no las variables, sino los textos. Es decir, no vamos a traducir los nombres de los identificadores tal y como los programamos, así los dejamos. Sin embargo, el texto que va a aparecer, ese sí lo ponemos en inglés. Entonces, tenemos que nuestras variables como título, edición, que está en español porque así lo escribimos nosotros, le ponemos My Places Edition, o donde habíamos puesto salir, escribimos que presente exit, y así para todos nuestros identificadores los ponemos en inglés. Lo mismo podemos hacer para español, francés, italiano, portugués, el idioma que necesitemos que se tenga aparte del que programamos. Ejecutamos la aplicación y vemos qué sucede. Nosotros podemos, si es que no aparece en idioma inglés nuestros textos de nuestra aplicación, cambiamos la configuración de idioma en el dispositivo Android. Para ello accedemos a ajustes del dispositivo en settings, o está en este momento el engrane. Seleccionamos la opción mi dispositivo idioma y le damos a aceptar. Dentro de esta opción seleccionamos como idioma el español o el inglés, y vamos nosotros a ver cómo el texto aparece traducido al idioma seleccionado. ¿Qué pasaría si la aplicación se ejecuta en un dispositivo configurado en chino? Aparecerán las cadenas en castellano o en inglés. ¿Piensa usted que esta es una buena decisión de diseño? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues respuestas: aparecería en español. Es una mala decisión, mejor si aparece en inglés, que es un idioma conocido universalmente, como ya les había comentado. Habrá que poner el archivo strings.xml con los textos en inglés en la carpeta de recurso por defecto, resvalues, y el archivo con los textos en español en la carpeta resvalues es. Realice los cambios propuestos en el punto anterior. Otro ejemplo de utilización de los recursos diferenciados se puede ver con el icono que se utiliza para lanzar la aplicación. Obsérvese cómo al crear una aplicación, este icono se crea en 5 carpetas drawable diferentes, para utilizar un icono distinto según la densidad de píxeles del dispositivo. Aquí nosotros podemos ver ResMipMap, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI y XXXHDPI, que es respectivamente de una resolución media, alta, muy alta, más alta y ultra alta definición. Dependiendo del dispositivo que tengamos, va a generar un icono con diferente resolución. Las imágenes se pueden escalar, los iconos se pueden escalar, pero es mejor si nosotros decidimos presentar nuestros iconos según la resolución que tengamos. Incluso hasta podemos tener iconos ligeramente diferentes para cada resolución si así lo deseamos. Resulta posible entonces indicar varios sufijos concatenados. Por ejemplo, resvalues enrus para strings, resvalue enruk strings respectivamente para Estados Unidos o el Reino Unido en el ejemplo de strings. Lo mismo podríamos tener para los iconos, diferenciados según el país que nosotros deseemos, lo que deseemos resaltar de nuestra aplicación. Pero debemos tener cuidado. Android establece un orden al momento de encadenar sufijos. Se puede encontrar una lista de estos sufijos en este enlace. Aquí podemos ver cómo son las reglas para encadenar los sufijos. Para ver los sufijos disponibles también se puede pulsar con el botón derecho sobre una carpeta de recursos, seleccionar New Android Resource File, y nos va a dar una ventana
muy similar a la que ya habíamos usado. Para ver los sufijos disponibles también pueden pulsarse con el botón derecho sobre una carpeta de recursos, por ejemplo Country Code, Network Code, Locale, Layout Direction, etc. para ver cuáles son los posibles sufijos que se pueden tener. Esta opción permite crear un nuevo recurso y poner el sufijo deseado de forma y orden correctos. Si nosotros creamos un layout para tabletas en 1000 lugares, nosotros podríamos utilizar también otros recursos. Si se ejecuta aplicación 1000 lugares en una tableta, se observa que los botones pueden ser demasiado alargados. Podemos desear que sea similar a esta presentación. Para hacer esto, creamos un recurso alternativo, resvalues-demons.xml, que se ha utilizado en pantallas de tamaño X-Large de 7 a 10 pulgadas y media en orientación paisaje. En este archivo se define el siguiente valor. Nosotros buscamos en Resources, Dimension, ponemos Name, el margen de los botones deseados podemos ajustarlo a 150 dpi. Añadimos el mismo valor al recurso por defecto, pero esta vez con 30 dpi. Siguiente, modificamos los archivos res, layout, content main y content main, reemplazando Android padding de 30 dpi por Android padding al @dimen margen botones, por ejemplo. Verificamos que la aplicación se visualice correctamente en todos los tipos de pantalla, tanto en horizontal como en vertical, es decir, probamos en un teléfono de pantalla mediana, uno de pantalla mayor o una phablet, y podemos probar en una tablet si es que podemos tener acceso a estos recursos. ¿Cómo hacemos esto? Creamos la carpeta layout /lan y copiamos en ella el archivo activity main xml. En el nuevo archivo modificamos el valor que se usa como margen interno. Buscamos en el linear layout el padding y aquí nosotros podemos modificarlo. Podemos ejecutar en un emulador o en una tableta real de 10 pulgadas y verificamos el resultado. Si no tenemos el dispositivo para emular, nosotros recuerden que lo podemos crear. Creamos el dispositivo con una pantalla de 10 pulgadas, ya sea que utilicemos uno existente o uno que nosotros diseñemos. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.